El punto esencial no es saber si al sexo se le dice sí o no, si se castigan o no las palabras que lo designan, sino determinar en qué formas, a través de qué canales, deslizándose a lo largo de qué discursos llega el poder hasta las conductas más tenues y más individuales, qué caminos le permiten alcanzar las formas infrecuentes o apenas perceptibles del deseo, cómo infiltra y controla el placer cotidiano. Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidas a este nuevo bloque de ESI. Hoy vamos a hablar de diversidad y del otro lado tenemos a Sergio Fernández que nos va a acompañar durante todo el bloque. Hola Ser, ¿cómo estás? Hola Cata, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Por acá todo bien, Por acá todo tranqui también. me alegro. Bueno, llegó un tema que nos gusta mucho, la diversidad. Exacto, sí, un tema que hay que aprender, que tenemos que todo el tiempo ir desnaturalizando, palabras nuevas que no sabemos, eh, términos que están buenos que los aprendamos, que podamos tomarlos más naturales, que podamos, que cuando alguien nos explica o nos dice alguna palabra, podamos saber de lo que estamos hablando, ¿no? Y estos temas son tan nuevos que todos de alguna manera estamos aprendiendo a través de la ESI y a través de que se empiezan a visualizar ciertas cuestiones que nos empezamos a interrogar y no solamente acatamos a la heteronorma o solo a lo que nos dicen que está bien o que está mal, sino que también empezamos a cuestionarnos sobre ciertas cosas, ¿no? Valga la redundancia, y entonces es ahí donde empiezan a aparecer cosas, términos, que es tan bueno que lo podamos debatir y compartir. Exactamente, sí, hay cuestiones, hay un montón de cuestiones para charlar y para aprender, y creo que todo el tiempo estamos deconstruyéndonos para volver a construir desde la diversidad, y como bien decías vos, no solo desde la heteronorma, sino destruir la heteronorma para construir una verdadera diversidad. Y recalcar que el 14 de julio, hace unos días, fue el Día de la Visibilidad No Binaria. Y nosotros venimos hablando de este tema del binarismo, Exacto. ¿no? Sí, en el bloque anterior estuvimos hablando de qué es lo binario. En realidad lo nombramos, esto del binarismo, no binario, y está bueno que lo podamos explicar. Eh, Hubo preguntas, la gente se está animando a preguntar y entonces está bueno que lo podamos compartir. Antes de esto quería hablar algunas cuestiones, hacer una introducción sobre la educación sexual integral, esto que parece que la educación sexual integral solamente es de los adolescentes, las adolescentes y los niños, niñas en los colegios. Saber que la educación sexual integral se vive y se habla en todos los lugares, desde nuestras casas, con un grupo de amigos, eh, también hablarlo en nuestro trabajo, porque continuamente estamos viendo temas de la educación sexual en, no sé, por ejemplo, violencia de género, vemos en la televisión o tenemos alguna noticia. Entonces está bueno empezar a tomar a la sexualidad de forma natural y para eso necesitamos educarnos. Por eso es importante saber que la educación sexual integral no solo abarca a las instituciones educativas, sino que también es poder educarnos, de sanarnos de un montón de temas que, 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 como decía antes, no nos permitían cuestionarnos hacernos ciertas preguntas, y entonces ahora es el momento, este es el momento para poder empezar a preguntarnos, ¿sí? Y para eso es la educación sexual integral.
La educación sexual integral no comienza ni muere en los ciclos educativos, sino que en todos los niveles, ¿sí? Y por eso se pueden dar estos espacios como este bloque de educación sexual integral donde lo puede ver cualquier persona y ya, o sea, no estamos en una escuela, estamos en una red social, porque eso es la educación. Nos encontramos con un montón de temas actualmente que por ahí no sabemos qué es lo que tenemos, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y sobre todo de diversidad, ¿no? Con la diversidad nos cuesta hablar de estos temas porque son muchos rótulos, muchas cuestiones que cuestan entender. Bueno, esto es el bloque que vamos a comenzar. Bueno, Catalina, nuestra amiga, nuestra compañera, es una feminista, activista, muy instruida en el tema de género, pero por cuestiones personales, porque tiene un interés propio. Entonces, también saber que tenemos que aprovechar de ese saber, ¿no? Entonces, hoy la parte va a ser interactuar entre los dos los saberes que tenemos, ¿no? Para que sea mucho más rico este bloque. Exactamente. Ay, me vas a hacer poner colorada. Bueno, a ver, Bueno, Cata, empecemos. A ver, empecemos con lo en primer binario y no lugar, binario, ¿te parece? exactamente. En primer lugar, aclarar que lo binario implica, por ejemplo, un ejemplo básico, binario, hombre, mujer. Es que a una categoría, por oposición, surge otra. En este caso, una categoría es hombre y otra categoría es mujer. Eso es el ejemplo del binarismo, ¿no? En este caso, hablando de lo que es el sexo, vamos a diferenciar el sexo del género. Bien. El sexo es binario, ¿sí? Porque el sexo es una asignación biopolítica en términos del pensador Michel Foucault, que lo que es un concepto que está relacionado al biopoder, que es un poco el poder del Estado que tiene de controlar a la población y los cuerpos que habitan los estados. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Entonces, al momento de nacer en una institución, por ejemplo en un hospital, la persona recién nacida va a tener una asignación biopolítica sexual, que Bien. tiene que ver con su genitalidad, sus hormonas, sus cromosomas. En base a su genitalidad y a esta serie de características, se le bioasigna políticamente un sexo, que en este caso es mujer o hombre, según las instituciones, porque para las instituciones es binario el sexo. Exacto, bien. Y ni más ni menos que las instituciones y la medicina, ¿no? Que en el bloque anterior hablábamos que la medicina tiende siempre a ser de forma binaria y a clasificar todo. Bueno, ¿cómo clasificamos entre mujer, varón, vulva, pene, etcétera, ¿no? Exactamente, si al momento de nacer la persona tiene vulva, bueno, va a ser bioasignada políticamente mujer. Si al momento de nacer la persona tiene pene, va a ser bioasignada políticamente como hombre. Lo mismo sucede en otras instituciones estatales, como es el registro civil, al momento de anotar a la persona, que preguntan el sexo. Es una cadena que empieza en instituciones hospitalarias, por ejemplo, al momento de nacer, pero que después se siguen desarrollando a lo largo de la vida. Exacto. Ni hablemos de las personas intersex, que son las mal llamadas hermafroditas por la ciencia. Exacto. Son personas que reúnen las dos características de este binomio y que las pueden tener a lo largo de toda su vida, que no pasa absolutamente nada, sino que es un problema más social que personal, ¿no? Claro, Donde esto un de que cuerpo, tiene que ser de una cosa o de otra, no puede ser intersex, digamos, tiene que ser o mujer u hombre.
Exactamente, tiene que ser mujer u hombre, y hay que decidir, en este binomio de mujer y hombre, decidir qué hacer con la persona intersex. Cuando se puede llevar una vida completamente normal siendo intersex. Claro, y Y por otro también puede lado, llegar a surgir de que después de cuando ya empezamos a tener la construcción, ¿no?, de nuestra sexualidad, ahí poder llegar a definir esa persona intersex, si desea ser mujer u hombre, por decirlo de manera binaria, ¿no? O qué construcción desea para su cuerpo, ¿no? Tranquilamente exactamente. se puede empezar a verlo desde ese lado. Y ahí ya nos meteríamos con la cuestión de qué es el género, Claro, que en realidad serían los géneros, como el sexo, en realidad serían los sexos. En cambio, el género, si bien es una construcción social y cultural que se ha venido construyendo a lo largo de muchísimos años y que también es binario, porque el género es hombre, mujer, y ha sido hombre-mujer durante muchísimo tiempo, incluso al día de la fecha sigue siendo difícil de construir ese binarismo, y por eso hoy estamos acá hablando de diversidad. El género, esa interpretación se hace en base al sexo. Pero en realidad no existe un género, no existen dos géneros, no existe este binomio varón-mujer, sino que existe una diversidad enorme claro. de géneros. Y es a lo que tendríamos que abrirnos un poco y comenzar a entender que existen diferentes géneros y que cada persona es lo que se autopercibe. Bien, ahí ya empezamos con una palabra de autopercibirse. Cuando nombramos esa palabra, cuando decimos autopercibirse, ¿a qué nos referimos? A cómo me siento yo, a qué pronombre quiero elegir, a cómo quiero vestirme, a cómo quiero actuar, a cómo quiero ser yo, cómo me autopercibo yo en este momento como persona. Particularmente a mí no me gusta hablar de categorías, porque creo que la sexualidad es tan diversa que no existen categorías en las que encaje por completo, sino que siempre queda como un poco subyugada esto de la categorización. Pero por otro lado, lo que no se nombra no existe. Entonces, una manera de nombrarse es una manera de existir y de que existan Exacto, estas categorías. de hacerlo visible, ¿no? Si Exactamente. no lo nombramos es como es invisible, no existe, entonces no hablamos de eso, que ya demasiado Ajá. nos hemos callado y hemos invisibilizado un montón de estas cosas, y es el momento para, si bien no caer en el rótulo, porque como decías, la diversidad sexual es diversa y hay tanta sexualidad como personas hay en el mundo, saber que de alguna manera lo terminamos nombrando a las distintas características o las distintas sexualidades, por decirlo de alguna manera, como para poder visibilizarlo, ¿no? Exactamente, sí. La categoría, incluso la lucha del colectivo, el colectivo es un conjunto de categorías, LGBTIQPA, son todas categorías que vamos a ir desmembrando a lo largo del bloque. Eh, Así que nada, está bueno aclarar eso, que el binomio está hecho, como decíamos desde un principio, para romperse, no existen hombres y mujeres solamente, ¿sí? Bien, Si vos te autopercibís, te designaron políticamente hombre, y vos te autopercibís hombre, sos una persona cisgénero. ajá, Es decir, que tu bioasignación corresponde con tu autopercepción de lo que vos tenés, bien. O o de sea, vos. si En yo cambio, tengo miembros masculinos, o sea, pene, y me autopercibo como hombre, es eso, soy cisgénero. exactamente.
Bien. En cambio, cuando el género no se corresponde con la sexualidad bioasignada, siempre tratemos de hablar de una sexualidad que es bioasignada, ¿sí? La sexualidad está asignada desde el momento en que nacemos. Hay un aparato, un dispositivo de control por parte del Estado que hace que las sexualidades sean controladas y se forme este binarismo hombre-mujer. Si mi género no responde a esta sexualidad bioasignada políticamente, puedo ser trans, por ejemplo, ¿no? Ujú. Tengo las características sexuales de una mujer o de una persona con vulva, pero yo me autopercibo de otra manera. No corresponde mi autopercepción con mi bioasignación política sexual. ¿Se Bien, y entiende? cuando hablamos de tipos de transexualidad, ¿hay más variantes? O sea, ¿qué cantidad o cuántas, cómo pueden ser las manifestaciones? Ahí ya nos meteríamos con un tema que es la identidad de género. Ujú. Que la identidad de género, ahí sí es la forma en que cada uno se autopercibe, ¿no? Eh, y que es independiente a la asignación que hablábamos hoy del momento de nacer. Puede ser trans, existe la categoría trans, la categoría travesti, la categoría intersex, queer, no binarie, chico trans, género variante, agénero, biogénero, pangénero. Existen una diversidad de géneros increíbles y que son fluctuantes. Esto es lo que tiene, lo que tenemos que remarcar también, ¿no? Claro, como Por que ejemplo, no siempre ah, nos encasillamos en un solo rótulo, por decirlo de alguna manera, sino que se puede ir variando, ir descubriendo, porque de hecho la sexualidad es un descubrimiento continuo, ¿no? ¿A eso te referís? exactamente, es fluctuante y el género puede ser, no toda la vida tenés por qué ser de un mismo género, o sea, vos podés elegir qué género, cómo te autopercibís vos, cómo querés que te llamen. Hay una ley que se llama, que es la ley de identidad de género, donde está establecido que cada persona debe ser llamada con su pronombre, ya sea en el ámbito privado o ya sea en instituciones públicas, como por ejemplo, retomamos el ejemplo del hospital, ¿no? Bien. Esto forma parte de lo que es la identidad de género, cómo una persona se percibe. Y por ejemplo, tenemos el género queer, que no se identifica ni con ninguna categoría, porque son todas categorías las que estamos nombrando, sino que fluctúa entre diferentes categorías, como el género fluido, Bien. es fluctuante, ¿sí? Entonces, esa es la identidad de género, es cómo yo me percibo, quién soy yo, cómo quiero que me llamen, cómo quiero que me nombren. Y por otro lado, existe lo que es la orientación sexual, que es la atracción que se siente por otra persona. Nosotros estamos acostumbradas a vivir en un país, en un mundo, no en un país, en un mundo que es heteronormado por naturaleza. Es decir, la mujer y el hombre. Nuevamente, binarismo, mujeres Sí, y todo el hombres. tiempo. Mujer, hombre, azul, rosa, fútbol, muñecas, todo el tiempo nos han marcado o una cosa o la otra, y si sos de tal, si sos mujer, tenés que hacer tal actividad y no podés hacer otra actividad. O sea, una actividad de hombres y una actividad de mujeres, ¿no? Es que básicamente también es un poco cómo funciona el sistema heterocapitalista en el que vivimos. Es decir, el género es una construcción social que se asigna a las personas para que puedan desempeñar determinados roles dentro de la sociedad. Como Exacto. sabemos, en un sistema heterocapitalista, por ejemplo, la mujer es la encargada de hacer las quehaceres del hogar, de parir y de cuidar hijos,
y el hombre, dentro de este sistema capitalista, es el encargado de salir a trabajar y llevar el dinero a su casa. De todos modos, todavía vivimos en un régimen donde, si seguimos hablando de este binomio hombre-mujer, las mujeres no ganan lo mismo que los hombres, no tienen el mismo acceso al trabajo, o sea, existen desigualdades. Imagínate, por ejemplo, en una comunidad trans. No, sí, Tiene que tremendo. existir una ley para que Para haya que un haya un determinado cupo porcentaje laboral, exacto, sí, trans, bueno, ¿sí? es una de las luchas hoy en día, que ya lo vamos a hablar en algún momento seguramente, pero bueno, como cuesta para ciertas personas obtener los mismos derechos que para otros son comunes, ¿no? Como lo es el trabajo. Exactamente, por eso hablamos del heterocapitalismo, de cómo todo funciona en base a la heterosexualidad obligatoria por un lado y a un sistema capitalista por el otro, que hace que existan estos dos géneros binarios, hombre y mujer, que estén preestablecidos históricamente Bien. en nuestra sociedad. ¿Sí? Y por otro lado, hay que diferenciar lo que es la identidad de género por un lado y la orientación sexual por el otro. La orientación sexual es una atracción física, emocional, erótica, afectiva, que yo tengo hacia otra persona. Obviamente, insisto con la palabra heterosexualidad obligatoria, nos han enseñado desde siempre que a los chicos les gustan las chicas y que a las chicas le tienen que gustar los chicos. Sí. Pero sin embargo, dentro de la orientación sexual existen orientaciones sexuales infinitas y diversas, como es el género, ¿no? Exacto. Es súper diverso. Existe la heterosexualidad, claramente. Puede que exista por una imposición social o puede que exista por elecciones. Eso es un tema muy a debatir también. Pero dentro de la orientación sexual que cada uno elige, porque lamentablemente todavía estamos en la época de salir del closet, ¿no? Y es difícil en algunos lugares elegir nuestra propia orientación sexual, Qué importante ¿sí? esto, Pero porque por lo general siempre tendemos a hacer la clasificación muy sencilla, es heterosexual, homosexual y bisexual, ¿no? Dentro de la orientación sexual. Nos encasillamos en esos tres y sabemos que hay otras más, ¿no, Cata? existen un montón de orientaciones sexuales, como puede ser la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, la pansexualidad, la asexualidad. O sea, existe, la gente asexual existe, la gente pansexual existe, la gente antrosexual existe. Antrosexualidad es cuando se desconoce bien su orientación sexual y su flexibilidad, por ejemplo. Bien. La demisexualidad es cuando hay una atracción con alguien con quien previamente se desarrolló un vínculo afectivo, por Bien. ejemplo. La pansexualidad es cuando no importa la identidad de la otra persona, no importa la identidad de género de la otra persona. Y así existen un montón de O orientaciones sea, se sexuales, que no enamora solo de la caer persona y de todos sus componentes, sin por decirlo de importar independientemente de lo que es de su externo, género. sino, exacto. Exactamente. Y existen diversas orientaciones sexuales, y también la orientación sexual es fluctuante todo el tiempo, no es que de una vez y para siempre te tienen que gustar los chicos, de una vez y para siempre te tienen que gustar las chicas, de una vez y para siempre, sino que es fluctuante, es cambiante, es algo que nos atraviesa todo el tiempo, que está en disputa permanente, son sentidos que se encuentran permanentemente en disputa, y Y que hay que eso, luchar. y eso que vaya cambiando no quiere decir ni que sos bisexual también, porque a veces uno va cambiando, o no sé, me atrajo una persona con vulva, me atrajo una persona con pene, no quiere decir que sea el rótulo bisexual, sino también un descubrimiento o una construcción de la sexualidad, ¿no? Exactamente, sí. Te puede atraer un chico trans, te puede atraer una chica trans, una persona, existen las transvianas, que son trans lesbianas, o sea,
es diversísimo el mundo de la diversidad, vaya la redundancia. Pero por eso creo que también tenemos que estar al tanto de que nuestra sexualidad no es la que nos otorgaron, la que nos dieron al momento de nacer, la que figura en nuestro documento de identidad, sino que la sexualidad es un descubrimiento constante, permanente, ¿sí? Y que no es que de un día para el otro me categorizo de esta manera y ya, sino que las categorías pueden fluctuar todo el tiempo. Uno puede elegir en qué categoría incluirse o no incluirse en ninguna categoría y ser, por ejemplo, género fluido. O queer. No me incluyo dentro de ninguna categoría, soy quien soy y quien quiero ser. Exacto. ¿Sí? Por eso es lo que decía, que al día de hoy seguimos hablando de categorías, que por más que sea un poco un bajón hablar de categorías y categorizar a las personas, es importante que estas categorías existan para poder nombrarlas y para poder dar cuenta que existen. Es tan importante visibilizar estas características que por eso este bloque que proponemos es querer explicar de alguna manera las palabras de la diversidad sexual, pero sí, para no rotular, es importante tener conocimientos y empezar a hacer la construcción propia de la sexualidad. Si uno logra hacer la construcción propia de la sexualidad, se va a dar cuenta que quizás va a pasar por un montón de estos rótulos sin darse cuenta. Porque a través del pensamiento, a través de deseos, a través del erotismo, a través de prácticas sexuales, a través de la masturbación, a través del juego sexual, a través de un montón de situaciones, podemos atravesar estas características que Cata nos está contando con tanta claridad, y no siempre tiene que estar ligado a el género, al sexo que nos bioasignaron al nacer genitalmente, ¿no? Es básicamente eso, ¿no, Cata? Exacto. Sí, y por otro lado también remarcar lo que es la expresión de género. Bien, vamos con que eso. es cómo mostramos nosotros, cómo mostramos nuestro género frente al mundo, nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos. Esa es la expresión de género, ¿sí? Que no caigamos en que si uso pollera soy mujer, o no caigamos en que si me pinta ponerme un calzoncillo soy un hombre, ¿sí? Ni Y más por ni otro menos. lado, aclarar que nosotros hacemos un bloque de diversidad. La diversidad, abordamos todos estos temas de orientación sexual, de identidad de género, sexo, género, es porque todo entra dentro de la diversidad. La diversidad sería como un gran paquete en donde entran todas estas categorías. Por eso el colectivo tiene una sigla, Exacto. que es LGBTTIQPA. Exacto. Lesbianas, gay, bisexuales, trans, travestis, transgénero, queer, pansexual, asexual, intersex. O sea, todas estas categorías que estuvimos hablando hoy entran dentro de la diversidad. Dentro de la diversidad entra la orientación sexual, entra la identidad de género, entra el género autopercibido. Todo eso engloba la diversidad. Por eso es tan grande el mundo de la diversidad. Y por eso también es tan difícil de por ahí ir haciéndonos amigos de esta cantidad de conceptos que todavía no los tenemos incorporados, que nos cuesta bastante incorporar. Entonces, es cuestión de paciencia, pero es cuestión de visibilizarlo y no de ocultarlo, no de no decir o rotular o decir de una forma o de otra, sino más bien
mostrarlo, contar por qué estas siglas, ¿sí? Porque además, atrás de todo esto, hay años de lucha y años de descubrimiento de distintas sexualidades. Entonces, esto hace que hoy podamos determinar esta cantidad de palabras, de conceptos, pero previo a eso hubo muchísima lucha, ¿sí? Hubo gente que en su historia la pasó muy mal, hubo gente que luchó muchísimo por los derechos de esta comunidad, de esta cantidad de personas que no se ha escuchado y que por suerte hoy, a través de leyes como la identidad de género, a través de la educación sexual integral y un montón de alcances, el matrimonio igualitario, hemos alcanzado un montón de derechos, pero que nos faltan muchísimos más y que lo que tenemos que hacer es justamente mostrar que hay muchas personas que todavía falta mostrar para que los derechos sean para todos, ¿no? Sí, por otro lado, recalcar que la igualdad ante la ley, como vos decías, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, que la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida, ¿no? Se siguen matando maricas por el simple hecho de ser maricas, se siguen matando trabas por el simple hecho de ser trabas, se siguen matando lesbianas por el simple hecho de ser lesbianas. Es todavía un contexto súper complicado el que está atravesando esta comunidad, además de la marginación que sufren desde el primer momento en que deciden no corresponderse con este binarismo que nos imponen. Entonces, existen leyes, hay un marco legislativo, pero nos falta todavía mucho como sociedad recorrer estos espacios. Y por eso está bueno que podamos compartir este tipo de conceptos, conocimientos, desde la humilde posición nuestra como personas jóvenes, activistas que nos interesan mucho estos temas, y entonces poder mostrar y seguir haciendo una lucha mucho más intensa a través de distintos medios, ¿no? Y bueno, y este es el espacio que nos brinda el almacén de teatro arte online para el bloque de educación sexual, donde podemos hablar de la diversidad, ¿no? Sí, totalmente. Súper agradecida con este espacio que nos han dado, que nos dejan hablar de todo, que no nos sacan nada de edición. Me encanta compartir este espacio, me encanta y me parece súper necesario. Y también me parece súper necesario que todas las preguntas, dudas o cosas que quieran hablar nos las hagan llegar, así también podemos utilizar este espacio como un modo, como canal, ¿no? Exacto. Cata, es un gusto siempre hablar, estar en este bloque juntes. Así que nada, así como han tenido sus preocupaciones porque en el bloque anterior vimos, escucharon la palabra binario, no binario, si quieren pueden dejar acá sus comentarios. No olviden de suscribirse a nuestro canal del Almacén del Teatro Arte Online y estamos abiertos a que, como siempre, puedan sacarse todas las dudas o interactuar juntos y juntes para que este bloque vaya creciendo bloque a bloque, ¿no? Exactamente. Así que bueno, un gusto, Fer. Un gusto, Cata, nos vemos el jueves que viene.